El neoclasicismo tiene su primera aparición literaria a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, como correspondencia artística de la ideología ilustrada. Desde Francia, la Ilustración se extendió por gran parte de Europa. En Gran Bretaña apareció una doble corriente idealista y empirista, reflejadas en obras como Robinson Crusoe de Daniel Defoe, David Hume en Escocia, Kant en Alemania y Christian Wolff. En España, las luces penetraron a comienzos del siglo XVIII, gracias a Benito Jerónimo de Feijóo. La Ilustración se considera un movimiento espiritual, literario y cultural, que tenía como objetivo recuperar el gusto y los principios del clásico, oponiéndose a los excesos del barroco. El ideal de la Ilustración fue descubrir la naturaleza a través de la razón. Se manifiesta rechazando lo sobrenatural y creyendo que el hombre puede comprenderlo todo usando su inteligencia. Solo es real lo que puede ser entendido por la razón. Aquello que no sea racional debe ser rechazado como falso e inútil. La razón podía llevar al ilustrado hasta Dios, o bien a no creer en ningún principio supremo. Por ello la mayoría de los ilustrados eran deístas o ateos. El ilustrado llegaba al amor al prójimo partiendo de la razón y no de la revelación. Este racionalismo llevó a la lucha contra las supersticiones. Por eso, en este siglo termina la denominada caza y quema de brujas. En el siglo XVIII nació una nueva tendencia política, el despotismo ilustrado, una nueva forma del absolutismo. Los gobernantes de esta tendencia favorecían las ideas racionalistas y la literatura neoclásica. En esta época renacieron las academias y surgieron los salones literarios, participando abiertamente las mujeres. El neoclásico tuvo como teoría estética objetivos puramente didácticos. Por lo tanto, la literatura se alimentará de los últimos descubrimientos, de las nuevas teorías científicas y quedaban desplazadas las afecciones sentimentales. La libertad sentimental era entendido como una forma primitiva de creación que se separaba en sí misma de las normas ilustradas. El objeto esencial de la literatura neoclásica es el hombre. Este movimiento se da como respuesta a la Revolución Francesa. Existen tres movimientos en el siglo XVIII. Reacción contra el barroco. Se da durante la primera parte del siglo XVIII y en este movimiento la producción literaria es escasa. Predomina el ensayo y los autores principales son Fray Benito Jerónimo Feijóo y Francisco Isla. El neoclasicismo se desarrolla como contraposición a lo exagerado del barroco. Se consideraba de mal gusto hablar de sentimientos, por lo que los temas principales de este movimiento fueron el bucólico o pastoril y la fábula. Triunfo del neoclasicismo. Los autores ya han aceptado las condiciones del ritmo y también la literatura se somete al imperio de la razón. Esta época comprende desde mediados del siglo hasta las últimas décadas. Durante estos años la producción de novelas y obras de teatro son escasas y muy pocas tienen éxito. Algunos autores importantes, José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos y Tomás de Iriarte. La Ilustración difundió el racionalismo por toda Europa, poniendo fe en la razón y por lo tanto en la ciencia. Una gran obra que informa sobre la ciencia es la Enciclopedia Francesa. Prerromanticismo. Hacia finales del siglo aparece el movimiento que niega las estrictas reglas del neoclasicismo. Algunos representantes de este periodo son Nicasio Álvarez Cienfuegos, Manuel José Quintana y Alberto Lista. Los principales principios son la imitación, la simetría, la frialdad y la rigidez. Algunos ejemplos de géneros durante este periodo son la comedia. Lo cómico se produce cuando hay una solución inesperada que provoca risa. Desarrolla un argumento de desenlace feliz. El drama. Plantea un conflicto real y doloroso situando a los personajes en unas circunstancias totalmente humanas. Tragedia. Los personajes se mueven por ideas y el desenlace suele acabar con la muerte y alguno de los personajes incapaces de cambiar su destino, dominado por fuerzas superiores. Para concluir, el neoclasicismo fue una corriente literaria en la que prevalecía la razón, teniendo un fin didáctico moralista y a la vez un impulso a la crítica, la fábula y al ensayo. Esta corriente se destacaba por su gusto en lo clásico y su lucha contra el barroco. Hubo grandes descubrimientos científicos y avances en la filosofía y doctrinas morales. Por ello,
se llevaron a cabo los ideales de la Ilustración y por consecuencia las revoluciones sociales.